Bienvenidos a Diálogos Javalia, un espacio donde ponemos sobre la mesa los retos, las problemáticas y los tabúes de la iglesia cristiana de hoy. Aquí no hay discursos prefabricados, sino conversaciones reales, entre amigos, con preguntas honestas y respuestas basadas en la palabra de Dios. Tendremos invitados especiales que nos ayudarán a construir una fe más sólida y a descubrir juntos qué nos espera en el futuro. Así que prepárate, porque aquí los diálogos son sin filtros, pero con fundamento. Esto es Diálogos Javalia. Hey Javalia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos. Estoy súper contento. Como sabes, la idea de Diálogos no es tener una conversación estructurada, sino simplemente buenos amigos conversando sobre temas que creemos que son relevantes para la temporada que estamos viviendo. Así que hoy queremos hablar un poquito acerca de religión y religiosidad. Como saben, durante mucho tiempo, sobre todo en esta última etapa, yo he escuchado muchas personas hablar como los religiosos o la religión o tirándole un poco a eso, ¿no? Pero creo que sí hay una gran distinción entre religión y religiosidad y a veces no la tenemos tan clara. Entonces, de eso se trata el día de hoy. Ya. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Cuál creen que sea la diferencia fundamental entre religión y religiosidad? Ni los presenté, Sergio y Mar. Al revés. Es que son uno mismo. Entonces, Sergio y Mar, bienvenidos. Adelante. Pues creemos que la religión es fundamental en la vida. O sea, prácticamente, si nosotros creemos que Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas, quien crea todo el universo, Él es quien funda la religión. Y al fin y al cabo, la religión forma parte de lo que nosotros conocemos como el movimiento o la comunidad eclesiástica, y es donde, ya lo hemos platicado un poco antes, donde se deposita la fe del creyente. Claro. Entonces, creo que la religión es fundamental para la vida del creyente porque al final es lo que le marca la estructura para poder vivir la fe que dice profesar, que la profesa de verdad. Yeah. Entonces, no creemos que la religión sea mala. No. Entonces, cuando se critica la religión, es porque hay un mal concepto de religión. Sí. Dale. Creo que es más cómo la llevamos el problema. Y eso es lo que se vuelve más bien religiosidad. Y ahí es donde mucha gente dice, oye, yo no quiero ser cristiano, o yo no quiero conocer de Dios por la gente, no por la iglesia. Y creo que ese es, por Dios y la iglesia, la idea fundamental, ¿no? Pero creo que ese es el problema real, que tenemos una mal concepción entre qué es religiosidad y qué es la religión, ¿no? Que tristemente muchas veces el humano la pervierte hasta cierto punto para seguir ciertos moldes o paradigmas que tú tienes como persona, y eso es lo que hace que no quieras acercarte a la religión, que es pues literalmente una relación con Dios, ¿no? ¿Creen que religión es más basado en actos, en acciones, en métodos, en sistemas? ¿O en qué está basada la religión? Porque cuando nosotros oímos la palabra religión, regularmente nosotros pensamos en, no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Pero cuando oyes la palabra religión, siempre piensas en algo que hacer de acuerdo a un estatuto establecido por una autoridad eclesiástica, ¿no? Pero ¿qué es verdaderamente la religión y cómo se ve? ¿Son normas nada más o es algo mucho más profundo en el corazón del hombre? Mira, la religión, pienso, tiene una historia. Prácticamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, si nosotros nos remontamos a los inicios de la humanidad conocida, la religión siempre ha formado parte del pueblo, de una estructura, de una civilización. ¿Por qué? Porque la religión es estructura. Y para gobernar necesitas estructura. Por lo tanto, la religión es necesaria para la estructura de una civilización que se va moviendo y va transformándose a lo largo del tiempo. Y en este caso, dentro de este marco estructural, tal vez hay una mala concepción de la persona, sobre todo en estos tiempos postmodernos, ¿no? La religión, pienso yo que actualmente son paradigmas que se van creando, como de qué es lo que no tengo que hacer. Me dictamina marcos cerrados de cosas que no debo hacer en lugar de qué sí debo hacer.
Entonces, si yo tengo una mala concepción de lo que es la religión en este marco estructural cerrado, que me limita a hacer cosas, yo prefiero estar fuera de la religión y ser libre, entre comillas. Fíjate, es bien interesante eso que mencionas. Ahorita quiero decir algo acerca sobre la religión y quise la Biblia de la religión, pero es bien interesante porque obviamente como líderes dentro de las iglesias nos damos cuenta que cuando llegamos a ciertos puntos normativos, ¿no? La gente automáticamente, todo lo que no le hace check a su manera egocéntrica de vivir, lo cataloga como religioso. ¿No? Como, no, es que eso es religión, ¿no? Es que son muy religiosos. Me encanta cuando la gente dice, es que son muy religiosos, sin fundamento, ¿no? Porque ser muy religioso bíblicamente es una virtud, ¿no? O sea, Santiago es súper claro, ¿no? Esta es la verdadera religión pura y sin mancha, ¿no? ¿Recuerdan qué dice? O sea, atender a las viudas, a los huérfanos, al desamparado. Y me encanta que lo dice que eso tiene que ser religiosamente. Entonces, bíblicamente la religión trae virtud consigo porque es una convicción interna de la fe que se ve manifiesta en obras o en acciones externas para beneficio de nuestros entornos. Pero me llama la atención justo lo que dices, que a lo largo del tiempo y de la historia de la religión, la concepción de la misma se ha cuadrado solamente a qué sí hacer y qué no hacer. Y lo que no me gusta que hacer, lo denoto como religión, como si tuviera tintes negativos. Y eso es interesante. No sé si han oído eso, pero sí, para mí es muy común escuchar a gente, ay, es que son muy religiosos. Pero lo decimos como déspotamente, ¿no? Como, pobres ilusos, ¿no? Como si tú fueras más puro, ¿no? Exactamente. No, pero aparte, algo bien interesante ahorita que decían el no, cuando tú le dices que no a cualquier persona, lo va a querer hacer. Y creo que el punto es simplemente explicar el por qué. Creo que muchas veces como no entendemos el por qué, nos quedamos con un no. Entonces es en un acto de rebeldía el no. Si me estás diciendo que no lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer. O sea, es algo dentro del ser humano que le gusta experimentar, llamémoslo así. Le gusta el reto. El reto, claro. Sí. Y eso es sumamente interesante porque sí es así, lo vemos mucho en nuestros contextos como iglesia. O sea, venimos históricamente de un tiempo donde podríamos decir que hubo mucha represión, ¿no? En cuestión de conducta, donde estábamos muy obsesionados con la normativa, ¿no? Con la parte, no sé si decirlo moralista, pero estábamos más enfocados en las acciones que verdaderamente en un arrepentimiento genuino del corazón. Y eso hacía que tuviéramos ambientes de iglesia con sana doctrina, con mucho crecimiento, con mucho desarrollo, pero por debajo del agua las cosas no estaban sanas, ¿no? Y ahí son como grandes contrastes. Si nos estás oyendo, yo creo que todos tenemos algún ejemplo en nuestra mente donde dices, oye, a esto parece que va súper bien, y ves a los líderes bien vestidos y ves a todo bien bonito y todo va avanzando, pero al enfocarnos tanto en las acciones y no en el corazón, al final de cuentas, por detrás las acciones siguen siendo las del viejo hombre, y eso no es lo que verdaderamente una religión correcta te debería de llevar, ¿verdad? No sé qué piensan de eso. Claro, ciertamente, porque al final, si yo nada más me dedico a hacer lo que se supone que tengo que hacer y apartarme de las cosas que no tengo que hacer en la apariencia, simplemente estoy aplastando lo que verdaderamente, según la religión o según mi religión, me está diciendo que debo cambiar. Yeah. O sea, al fin y al cabo, como dices tú, el viejo hombre, o sea, el viejo hombre muere, según nuestra religión, el viejo hombre muere para que nazca uno nuevo. Por lo tanto, si yo me mantengo nada más en las cosas que debo hacer, sigo estando en el viejo. Entonces, en el viejo. El viejo del sombrero. No, ese es otro. La cara. Estaba justo pensando en eso porque tenemos grandes conflictos en nuestra vida cotidiana porque creemos que el cristianismo son acciones o negativas acciones, pero en la realidad es una transformación del corazón que sí provoca acciones. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestra manera de cómo vivimos nuestra fe, porque creo en sí mismo que los
límites son sanos. Sí. O sea, que como nosotros vemos la Biblia y me encanta como lo dice Pablo, ¿no? O sea, puedes hacer cualquier cosa, pero no todo te conviene, ¿no? O sea, todo te es lícito, más no todo te conviene. Y creo que desgraciadamente vivimos en culturas donde esa parte de conveniencia no tiene un fundamento bien establecido, y entonces creemos que todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida es de acuerdo a la conveniencia, pero nuestra conveniencia nace de nuestra percepción, y nuestra mente, al estar distorsionada por pensamientos, pues obviamente nuestra conveniencia no es el bien de Dios, ¿no? O sea, como esa parte donde moramos a nosotros mismos, donde nos esforcemos para crecer espiritualmente, donde llevemos bien disciplinas espirituales, sino que prácticamente lo único que queremos es ser felices. Y eso se vuelve muy complicado. No sé qué piensan de eso. Es que justamente ese es el problema que yo veo personalmente. Estamos tan enfocados, o las redes sociales te dicen tanto que tienes que ver por tu tú, cuando Jesús es lo que viene y dice, oye, cambia toda tu percepción y empieza a ver por el otro. Y cuando entendemos que esa es la verdadera religión, como lo dice Santiago, pierdes toda tu estructura, porque al fin y al cabo lo que el mundo te está aventando es que tienes que pensar solamente en tu bien, en lo que tú quieres hacer, en lo que tú tienes que sentir, en lo que tú tienes que vivir, ¿no? Entonces eso obviamente afecta lo que, pues literalmente Jesús viene a decir. O sea, Jesús dice, toma tu cruz, ¿y qué? Sígueme, ¿no? Y eso cambia oye, yo quería irme para acá y ahora me tengo que ir a una visión que tal vez no es tan bonita o tan buena, ¿no? Es como los hijos del trueno. Yeah. Ese ejemplo es buenísimo y justamente lo decías en el sermón, ¿no? El domingo. Ahí pierden pues todo el objetivo y ellos creen que lo pueden vivir, cuando realmente siguen sin entender lo que eso implica. Implica morir a ti mismo para que Jesús pueda mostrarse a través de ti, ¿no? O sea, que el reino se pueda establecer a través de esas cosas que tú puedes llevar como un embajador, ¿no? Entonces estamos viendo que el problema no es la religión es algo positivo, porque prácticamente lo que hace es formar el carácter del hombre para llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? O sea, la religión es correcta. Ahora, ¿qué es la religiosidad? ¿Cómo llegamos a estos puntos donde nuestras creencias no hacen match con nuestra manera de vivir? ¿Cómo llegamos al punto donde lo que decías, la gente no tiene un problema con Dios, pero tiene un problema con el cristiano? Y eso es grave, porque entonces nuestra religión, o sea, desde la base de nuestra religión está llamada a la transformación social. Pero si nosotros no estamos logrando el impacto social que deberíamos de lograr, ¿dónde está el conflicto? Obviamente, ustedes saben y me han escuchado, yo no creo en el dominionismo, ¿verdad? O sea, yo no creo que la iglesia debería gobernar todas las esferas de la sociedad. Yo creo en el evangelio de la levadura, que desde abajo, desde lo menospreciado, desde lo vil, desde ahí nace la transformación. Pero hoy en día no lo veo ni allá arriba, pero tampoco lo estoy viendo acá abajo. Tenemos un grave conflicto y estamos enfrentando una crisis. Entonces, ¿qué pasa si nuestra religión nos marca hacer luz en este mundo? ¿Qué sucede? Que caemos en religiosidad, o cómo describimos la religiosidad que nos está llevando a acciones sin fundamentos. Pienso que justamente la religiosidad es cuando nos tomamos demasiado en serio las cosas que nos dictamina la religión, pero en un punto egocéntrico, para verdaderamente decir, yo sí cumplo con esto, por lo tanto, si yo sí lo hago, yo tengo que ver quiénes también lo están haciendo, y ahí es donde caemos como en el fariseísmo. Sí. Entonces, es complejo, porque al fin y al cabo yo ya no estoy viendo una transformación personal para buscar ayudar a que alguien más pueda tener una transformación personal, sino lo estoy viendo desde una perspectiva de juicio, y que yo sí puedo y que las otras personas no pueden. Entonces ya no me marca mi religión ver en amor, sino desde un juicio. Entonces pienso que eso forma parte de la religiosidad. Y también afecta
por justamente lo que dices, empiezas a verlo y empiezas nada más a cumplirlo. Y dejas de lado el objetivo real, que es la transformación, ¿no? Porque cuando realmente conoces a Jesús, cuando realmente permites que que el Espíritu Santo haga su voluntad en tu vida, a pesar de todas las cosas vas a seguir en ese camino. En cambio, ya me baso en, es que ya cumplí esto, entonces me voy al merecimiento. Me merezco y por lo tanto te puedo juzgar, porque yo sí soy santo. Entonces caemos otra vez en el evangelio por obras. Exacto. Ajá. No. Que es justamente caer como en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, es tengo que hacer, y no tengo que hacer esto, entonces yo estoy bien. Y las personas que no hacen esto que se supone que sí debemos hacer son las personas que están mal, y entonces ya las alejamos verdaderamente o literalmente, y ya nos empiezan a ver a nosotros como las personas que sí tenemos que hacer, pues como algo como raro, ya no forma parte de este mundo, ¿no? O algo imposible. También. Imposible, inalcanzable. Inalcanzable, Sí. ¿no? Porque te pones tantas capas y tantas máscaras que realmente no eres humano. O sea, eres una idea. Porque realmente, ¿quién llega a una idea? En algún momento alguien me preguntaba, me decía, ¿sí crees que pueda llegar a ser cristiano? Y fue una pregunta muy sincera, pero una pregunta que estremece, porque digo, tan complicado estamos mostrando acercarse a Jesús y vivir una vida en amor a Él y siendo guiado por su Espíritu Santo. Es una pregunta que sí me dejó reflexionando mucho, porque cómo estamos mostrando nuestra religión, que cae en ese punto de decir, es inalcanzable. O sea, esto es algo que no podemos realmente llegar. En una ocasión, otra persona hace muchos años me decía, es que no, yo ya me rendí de amar a Dios, sé que no puedo amar a Dios. Wow. Porque había tanta condenación en su vida por conceptos no bien establecidos, que llegó en un punto donde se tiró a decirse una basura, y obviamente naturalmente el ego interesantemente actúa, y terminó mejor rindiéndose ante el pecado y desviándose por completo pero ¿qué pasa? Es que no, ya sé que no voy a alcanzar a amar a Dios como Él merece que lo ame, entonces mejor corro lo más rápido posible de Él. Y eso es un conflicto que estamos teniendo, porque entonces podemos resumir que la religiosidad es la disolución de la religión mediante el ego, ¿no? Podemos decir así. O sea, diluimos la religión para satisfacer un deseo egocéntrico, ya sea de autoridad, de estatus, de imagen, y eso, al final de cuentas, termina alejando a la gente de la esencia real de nuestra religión, que es caminar con Jesús, que es vivir con Él. Sí. Y creo que es justamente el ego actuando, como estábamos diciendo, porque le estamos quitando el lugar a Dios que Dios le corresponde tener. Y nosotros, o el ser humano, se pone en la posición de lo inalcanzable y quita a Dios de la posición en la cual Dios debe estar, y se pone al hombre. O sea, es lo que hemos platicado también, o sea, el antropocentrismo. Me pongo a mí para que la gente pueda ver qué es lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer, y eso ya es, ¡pum!, quitas a Dios de la ecuación. Por lo tanto, yo ya no puedo alcanzar a ese Dios del que se habla, porque eso hace, o el Dios del que se está hablando, pide demasiado. Entonces, sí, se vuelve muy complejo. A mí me gusta mucho Pablo, que agarra y dice, si quieren parecerse un poco, tal vez sigan un poco lo que yo he seguido. Sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí, ¿no? Y si piensas en el trasfondo de Pablo, dices, cualquiera entonces puede llegar. Y él, siento que Pablo permite y abre el, yo que pequé, yo que hice estas cosas que no estuvieron bien, vean cómo Dios me puede transformar. Si me transformó a mí, también te puede transformar a ti, ¿no? Siento que es un abrir, el entender que las personas, aunque hayamos pecado, aunque hayamos cometido errores, podemos acercarnos a Dios, pero nosotros como personas hemos hecho que la gente no se pueda acercar. O sea, en esta virtud de esas máscaras te presentas tan perfecto que evitas que realmente la gente pueda, pues, acercarse, ¿no? Y qué feo, porque al fin y al cabo no lo sabemos todo, no entendemos todo,
no amamos realmente completamente a Dios de la manera en que Él lo merece, porque seguimos siendo humanos. Pero lo mostramos en estas máscaras tan inalcanzables que no permitimos que una persona se pueda acercar. Y eso ahí sí es tu responsabilidad, que no estás permitiendo que alguien más conozca a Dios. Y qué feo, ¿no? Es que son esas pequeñas líneas que a veces pasamos entre ser representantes de Cristo y ser Cristo en la tierra. No, o sea, se oye bien feo. O sea, si yo les digo, yo soy Dios en la tierra, pues tú dirías, este cuate está loco. Pero muchas veces actuamos así, ¿no? Y creemos, ¿por qué lo digo? Por justo lo que estás diciendo. O sea, ser representante de Cristo conlleva obviamente una vida de sacrificio, conlleva una vida donde podemos modelar lo que Cristo es. Sí, la Biblia es bien clara en que la gente que lleva liderazgo tiene que tener pues ciertos estatutos y lineamientos, ¿verdad? Pero eso nunca implica que seamos exactamente como Dios es en la tierra. Claro. Entonces, el problema que hemos tenido es que al creernos representantes, creemos que también tenemos que mostrar la inmaculada santidad de Cristo, y la realidad es que no lo podemos hacer, ¿verdad? Y por eso hay tanta segregación, ¿no?, que vemos dentro de nuestras congregaciones entre el pastorado o el liderazgo y la misma congregación, porque allá está lo santo y aquí está el pobre pueblo pecador pidiendo auxilio. Pues la realidad es que al ser representantes de Cristo, nosotros debemos entender que todos caminamos juntos en el mismo ambiente. Entonces, por eso no se trata de ser perfectos, pero sí se trata de ser guiados por el Espíritu Santo todos los días, muriendo a nosotros mismos. Me gustó esa parte de tomen su cruz y síganme, que por eso siempre digo que a veces el evangelio no es tan atractivo como lo podríamos, siendo muy honestos, ¿verdad? O sea, nos está diciendo, toma tu cruz, o sea, carga esa cosa que te pesa, que te duele, muere a ti mismo todos los días, y entonces sí, Cristo es en ti. Entonces, suena, pues sí, fuerte, pero a la vez es hermoso, ¿no? Porque es Él quien nos va llevando y es Él quien nos va guiando. Entonces, el grave conflicto que tenemos, pues, solo para remarcar, no es con la religión, es con la religiosidad, que es la interpretación del hombre de la religión. Claro. Uy, al fin y al cabo las interpretaciones son muchas. Algo muy curioso es de que justamente estamos llamados a ser como Cristo, ¿no? Pero ahí palabra clave es el cómo. ¿Cómo? No somos Cristo, sí, ¿no? Entonces creo que justamente estamos malinterpretando el cómo y tratamos de ser Cristo, pero no somos Cristo. O sea, al fin y al cabo estamos llamados a estar siendo perfeccionados constantemente en el caminar de la vida del creyente, pero al fin y al cabo sabemos que no vamos a alcanzar en la vida así hacerlo. Podemos ir siendo perfeccionados gracias a la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo que va llenándome todo el tiempo, muriendo a mi viejo yo. Claro. Pero al fin y al cabo nunca voy a ser Cristo, ¿no? Entonces creo que también eso justamente, tal vez se piensa de manera inconsciente, o tal vez es como la reflexión a la cual yo puedo llegar, pueda estar bien, puede estar mal, pero creo que más o menos por allí va también el punto de cómo el pensamiento del hombre va germinando las diferentes interpretaciones que cada uno le está dando a lo que está conociendo de la religión, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve complejo. Al fin y al cabo, estamos llamados a mantenernos en unidad en la fe, pero dentro de esa unidad de la comunidad de la iglesia, obviamente, como decimos, cada cabeza es un mundo, cada cabeza interpreta de manera distinta. Incluso cuando estamos conversando nunca nos entendemos al 100%, porque siempre tenemos que buscar la interpretación de lo que me estás diciendo. Claro. Y va a ser siempre tal vez distinta de acuerdo a qué estoy pasando en este entonces, cómo me estoy sintiendo, qué situación tuve antes de estos momentos. Sí. O sea, son muchísimos factores que es lo que lo vuelve complejo al momento de comunicarnos como personas y tratar de entender algo que es sobrenatural y que aparte es de antaño, es muy viejo. Y me lleva como a un pequeño pensamiento de el pensamiento posmoderno es la caída de los grandes relatos. Y justamente creo que eso, para el hombre de hoy en día, debemos de regresar
a esos grandes relatos que nos marcan un camino y que son sabiduría pura. 100%. Y perdemos, ¿no? Tristemente, muchas veces pierden el misticismo sano que deben de tener, que justamente es algo que creo que hemos platicado mucho, porque es el darle el peso que tiene y la responsabilidad que tenemos. Y a veces se nos olvida que al fin y al cabo somos ese testimonio. Y algo que ahorita decías que me gustaría retomar es esa parte del liderazgo, como lo ven siempre tan santo, cuando no entendemos que el liderazgo está abajo para ayudar a levantar y a que crezcan las personas, ¿no? Siempre, y hubo una temporada que lo platicábamos mucho en Javalia y lo decías mucho en los grupos de liderazgo. Estamos, sí, partiendo brecha, pero alguien va a llegar y va a ir más allá. Pero eso es una responsabilidad nuestra de mostrar esta iglesia sana para que las nuevas generaciones puedan llegar mucho más allá. Y tristemente creo que con todos estos paradigmas y máscaras lo único que hacemos es que evitamos que la gente realmente se pueda acercar y creamos estas nuevas ideologías que hacen que perdamos pues, el objetivo real de la religión, que es servirnos entre todos. Al fin y al cabo, creo que también depende de nuestra concepción de qué es lo que creamos como religión. Es una idea. Tú tienes una idea de lo que es la religión, yo tengo otra, pero me encanta esta palabra idea porque viene de ídolo, ¿sabes? La palabra idea viene de ídolo. Entonces, lo que yo tenga como idea, estoy nada más germinando un ídolo en mi cabeza de lo que se supone que es, algo. Entonces, eso es muy, muy, muy profundo, porque al fin y al cabo lo vuelve muy complejo. Pero sí. Ahora, retomando eso, creo que religión es importante, me gusta porque dice al final es pues esas narraciones de antaño, que si nosotros no estamos alineadas con ellos, siento como si nos saliéramos de la historia de Dios en la humanidad, ¿no? Porque es lo que nos mantiene hilando o hilados a toda la historia de Dios en el tiempo presente, ¿no? Ahora, me gusta ese tema de que nuestra ideología o nuestras ideas se vuelven ídolos porque somos lo que pensamos. Entonces, aquí es donde entra la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para conocer verdaderamente nuestra religión? Porque si nosotros tenemos bien clara nuestra religión, obviamente nuestra conducta va a manifestar nuestra creencia y entonces sí podremos vivir las bendiciones, porque la Biblia también nos da bendiciones, hay recompensas de esto. Claro. Las bendiciones y el impacto que podemos tener a través de nuestras creencias. ¿Cómo hacemos para que verdaderamente nuestra religión esté bien alineada al corazón de Jesús? Creo que la iglesia forma parte de, en esa ecuación, algo importantísimo. Al fin y al cabo, tenemos a la religión, tenemos a una institución que debe llevar ordenadamente y de la manera correcta esa religión. Ahora entendemos que la iglesia está conformada por personas, ¿no? Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta y debemos creer por medio de la fe, y esto es fe pura, creer que las personas que están a cargo de la iglesia están teniendo una correcta relación con Dios, y eso es fe, lo reitero, ¿no? Y que son las personas correctas que nos van a llevar a los demás a vivir esa religión correctamente. Pero creo que justamente es eso, o sea, la iglesia forma parte de la ecuación, es una estructura que está conformada por personas que tienen no una conexión especial en sí, sino que están rigiendo su vida como Dios manda y que Dios los guía y que nosotros podemos ser guiados por esas personas sin tener la responsabilidad o sin dejar la responsabilidad de que también podemos ser guiados por Dios, ¿no? Claro. No, y hay algo que me gusta mucho que mencionabas. La Biblia es muy específica de cómo tienen que ser los líderes. Sí, claro. Entonces, creo que también tú tienes que tener ese conocimiento, o sea, es abrir un poco tu Biblia y conocer el tipo de testimonio que tienen que estar dando tus líderes para también saber qué es una iglesia sana, claro, ¿no? Porque
ahí estás dependiendo hasta cierto punto de la visión de estos líderes para seguir adelante, ¿no? O sea, ves su testimonio y creo que eso también te va a ayudar a encontrar una institución sana, en donde regirte y en donde, pues, literalmente vivir tu fe. Entonces creo que es por testimonio, es por palabra y todo se basa literalmente en la fe. Entonces sí es muy interesante. Religión es importante. Religión no lo podemos usar como un... ¿cómo se dice cuando dices algo para demeritar? Casi como algo despectivo. Algo despectivo. Sino que religión, una persona que es religiosa, es una persona que ha decidido modelar su vida o moldear su vida en base a los preceptos bíblicos. Y eso es increíble. O sea, eso es verdaderamente un testimonio de la transformación de Cristo, porque es cuando llegamos a ese punto de regeneración del hombre interior y podemos ya mostrar como un espejo la gloria de Dios, ¿no? Y seguir caminando en esta vida trayendo transformación. Entonces, religión es importante. Una iglesia sin religión, obviamente es una iglesia sin doctrina. Una iglesia sin doctrina es una iglesia... ¿Es una iglesia? No sé. Bueno, tal vez se desvía un poco, ¿no? Pero... Sí, ya no sería la iglesia. Claro, entonces religión es importante. Cuando haya cosas que no te cuadren, que alguien te está instruyendo, ve a la Biblia. Siempre hay que ir a la Biblia. Y si en la Biblia te remarcan la misma idea, hay que ser humildes. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos con la religión es la falta de humildad para someter nuestros deseos a la voluntad divina. Y algo tengo sumamente claro. Hace poco ya tiene un rato, me preguntaba a alguien en una misión, estábamos en la sierra, y me decía, ¿cuáles son las características del liderazgo que tienes a tu lado? ¿No? Obviamente yo imagino que la persona quería aspirar a un puesto de liderazgo, o tal vez no sé. Pero esa fue la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál crees que sería la característica primaria de una persona que esté en tu equipo de liderazgo? Le dije, eso es súper sencillo. Humildad. O sea, eso es básico. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia al pecador, o sea, no lo está condenando. Al contrario, vino a salvarlo. Pero al soberbio sí lo rechaza. Y eso está bien fuerte. Porque yo siempre me he puesto a pensar, imagínate que yo tuviera un equipo de soberbios, eso haría un liderazgo de soberbios, eso haría una iglesia de soberbios, y eso a la vez haría que Dios rechazara a la iglesia. Eso está muy fuerte. Entonces, tienes que analizar eso. ¿Qué cosas no has aceptado en tu vida que son parte de nuestras creencias y de nuestra religión solo porque a tu ego no le conviene? Y tienes que entender que eso es mucho más peligroso que haber caído en pecado. Está bien. Sí, la verdad es fuerte. Que la soberbia es pecado al final. Sí, pero esa parte específica tiene como una condenación, no sé qué decir, una repercusión mucho más profunda de Dios con el hombre, porque la rechaza. Y eso es muy fuerte, porque nos pasa, entonces caemos en religiosidad y nos pasa como la historia del fariseo y el publicano, de gracias a Dios no soy como él, pero al final está haciendo y cayendo en algo mucho peor, porque es tu ego y tu soberbia guiada o espiritual, ¿no?, la que hace que nos alejemos verdaderamente del corazón de Dios por el evangelio, ¿verdad? ¿Quieren concluir con algo? Ahí solamente me gustaría agregar, o sea, el darte cuenta de estas cosas no es malo, creo que es bueno para que puedas acercarte a la presencia de Dios y ser vulnerable y humilde y pedir perdón. O sea, porque a veces creo que solamente nos condenamos y nos lo llevamos y no entendemos que todavía tenemos una oportunidad de acercarnos a la presencia de Dios. En esta tierra tenemos esa oportunidad de acercarnos y cambiar y regresar a la idea y a la visión de la iglesia que tiene Dios. Porque creo que nada más muchas veces nos cargamos y lo que hacemos es rechazarlo y alejarnos en vez de acercarnos a su presencia, donde Él tiene todo esta gracia
para darnos y perdonarnos y que podamos realmente seguirlo, ¿no? Porque creo que a veces solamente hacemos eso, nos condenamos y eso más bien nos aleja en vez de acercarnos. Sí. Conclusión. Te volteamos a ver así. Pues simplemente creo que solamente retomando lo que dijiste al final, o sea, ser humildes, someternos a la Biblia primeramente. Sí, nuestra autoridad. Exacto, nuestra autoridad más grande, la cual nos va a guiar y nos va a marcar el camino para someternos a los líderes que están sirviéndonos, o si nosotros sirviendo a otros, y darle así. Sí. O sea, encaminar nuestra vida hacia ellos, simplemente ser humildes y saber a dónde sí me voy a someter y cuál es mi marco y cuál es no. Perfecto. Solo eso. Pues bueno, creo que podemos concluir con esto un capítulo más de Diálogos. Esperamos que te haya gustado. Por favor, coméntanos qué piensas. Puedes estar de acuerdo o no con nosotros y eso es bueno, claro, poder debatir ideas. Así que por favor, déjanos en los comentarios qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te ha impactado o qué piensas tú sobre este tema o dónde Dios te habló a través de esta conversación. Y nos vemos en un próximo episodio de Diálogos Javalia.